De las seales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. 1. Pero porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados imperfecciones o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal. Pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal dicha purgación, o si nace de alguno de los dichos vicios. Para lo cual hallo que hay 3 señales principales. 2. La primera es si, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas, porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sinsabor no proviene ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidas, porque si esto fuese sentirse ia en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra alguna cosa que de las de Dios, porque cuando quiera que se relaja el apetito en alguna imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella, poco o mucho según el gusto y afición que allí aplicó. Pero porque este no gustar ni de cosa de arriba ni de abajo podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición. 3. La segunda señal para que se crea ser la dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad. Porque de razón de la tibieza es no se le dar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia. Porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito, pues de todo gusto está privado, y solo su cuidado trae en Dios, porque cuando es puro humor, solo se va en disgusto y estrago del natural sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa. Con la cual aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya al espíritu, empero está pronto y fuerte. 4. Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los bienes y fuerza del sentido al espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y vacío. Porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu, y así, gustando el espíritu se desabre la carne y se afloja para obrar, más el espíritu que va recibiendo el manjar anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si no siente luego al principio el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sinsabor, es por la novedad del trueque, porque
habiendo tenido el paladar hecho a esotros gustos sensibles. Y todavía tiene los ojos puestos en ellos. Y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tan sutil gusto. Hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba. 5. Porque estos que comienza Dios a llevar por estas soledades del desierto son semejantes a los hijos de Israel, que luego que en el desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo, que de suyo tenía todos los sabores y como allí dice Sab 16, 20-21, se convertía el sabor que cada uno quería con todo. Sentían más la falta de los gustos y sabores de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber tenido el paladar hecho y engolosinado en ellas que la dulzura delicada del maná angélico, y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del cielo. Num 11, 4-6. Que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace llorar nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo. 6. Pero como digo, cuando estas sequedades provienen de la vida purgativa, del apetito sensible, aunque el espíritu no siente al principio el sabor por las causas que acabamos de decir, siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior, el cual manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido, la cual contemplación, que es oculta y secreta para el mismo que la tiene ordinariamente junto con la sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni tener gana de pensarla. Y entonces si a los que esto acaece se supiesen quietar, descuidando de cualquier obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí nada. Luego en aquel descuido y ocio sentirán delicadamente aquella refección interior, la cual es tan delicada que ordinariamente si tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma, que es como el aire que en queriendo cerrar el puño se sale. 7. Y a este propósito podemos entender lo que a la esposa dijo el esposo en los Cantares 6:4 Aparta tus ojos de mí porque ellos me hacen volar. Porque de tal manera pone Dios al alma en este estado y en tan diferente camino la lleva, que si ella quiere obrar con sus potencias, antes estorba la obra que Dios en ella va haciendo que ayuda, lo cual antes era muy al revés. La causa es porque ya en este estado de contemplación, que es cuando sale del discurso y entra en el estado de aprovechados, ya Dios es el que obra en el ánima porque por eso la ata las potencias interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento ni jugo en la voluntad, ni discurso en la memoria. Porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma no sirve sino, como habemos dicho, de estorbar la paz interior y la obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu, la cual como espiritual y delicada hace obra quieta, delicada, solitaria, satisfactoria y pacífica, muy ajena de todos esotros gustos primeros, que eran muy palpables y sensibles, porque es la paz esta que dice David Sal 84, 9 que habla Dios en el alma, para hacerla espiritual. Y de aquí es la tercera. 8.
La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Porque como allí comienza Dios a comunicarse no ya por el sentido, como antes hacía por medio del discurso, que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro en que no cae. Discurso sucesivamente comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanza los sentidos de la parte inferior, exteriores, ni interiores. De aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de ahí adelante. 9. En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de las potencias y del gusto de ellas no proviene de algún mal humor, porque cuando de aquí nace en acabando aquel humor, porque nunca permanece en un ser. Luego con algún cuidado que ponga el alma vuelve a poder lo que antes, y hallan sus arrimos las potencias, lo cual en la purgación del apetito no es así, porque en comenzando a entrar en ella, siempre va delante el no poder discurrir con las potencias, que aunque es verdad que a los principios en algunos, a veces no, entra con tanta continuación que algunas veces dejen de llevar sus gustos y discursos sensibles porque por ventura por su flaqueza no convendría destetarlos de un golpe. Con todo van siempre entrando más en ella y acabando con la obra sensitiva, si es que han de ir adelante. Porque los que no van por camino de contemplación muy diferente modo llevan. Porque esta noche de sequedades no suele ser en ellos continua en el sentido, porque aunque algunas veces las tienen, otras veces no, y aunque algunas no pueden discurrir, otras pueden, porque como solo les mete Dios en esta noche a estos, para ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito porque no vayan criando golosina viciosa en las cosas espirituales, y no para llevarlos a la vida del espíritu, que es la contemplación, porque no todos los que se ejercitan de propósito en el camino del espíritu lleva Dios a contemplación, ni aun la mitad, el por qué Él se lo sabe. De aquí es que a estos nunca les acaba de hecho de desarrimar el sentido de los pechos de las consideraciones y discursos, sino algunos ratos a temporadas, como habemos dicho. Del modo que se han de haber estos en esta noche oscura. 1. En el tiempo pues de las sequedades de esta noche sensitiva, en la cual hace Dios el trueque que habemos dicho arriba, sacando el alma de la vida del sentido a la del espíritu, que es de la meditación a contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir en las cosas de Dios el alma con sus potencias. Como queda dicho, padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las sequedades que padecen, como por el recelo que tienen de que van perdidos en el camino, pensando que se les ha acabado el bien espiritual, y que los ha dejado Dios, pues no hallan arrimo ni gusto en cosa buena. Entonces se fatigan y procuran, como lo han habido de costumbre, arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de discurso, pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada, lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar con las potencias, en lo cual, estragándose
En lo uno no aprovechan en lo otro porque por buscar espíritu pierden el espíritu que tenían de tranquilidad y paz. Y así son semejantes al que deja lo hecho para volverlo a hacer, o al que se sale de la ciudad para volver a entrar en ella, o al que deja la caza que tiene para volver a andar a caza. Y esto en esta parte es excusado, porque no hallará nada ya por aquel primer estilo de proceder como queda dicho. 2. Estos en este tiempo, si no hay quien los entienda, vuelven atrás dejando el camino, aflojando, o a lo menos se estorban de ir adelante. Por las muchas diligencias que ponen de ir por el camino de meditación y discurso, fatigando y trabajando demasiadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o pecados. Lo cual les es excusado, porque los lleva ya Dios por otro camino que es de contemplación diferentísimo del primero, porque el uno es de meditación y discurso, y el otro no cae en imaginación ni discurso. 3. Los que de esta manera se vieren, conviéneles que se consuelen, perseverando en paciencia, no teniendo pena, confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni los dejará de darlo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor, que les dará por medio de la noche oscura del Espíritu, si merecieren que Dios los ponga en ella. 4. El estilo que han de tener en esta del sentido es que no se den nada por él discurso y meditación, pues ya no es tiempo de eso, sino que dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden tiempo. Y aunque les parezca que por su flojedad no tienen gana de pensar allí nada. Qué harto harán en tener paciencia en perseverar en la oración sin hacer ellos nada. Solo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado allí de que pensarán y meditarán, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios. Y estar sin cuidado y sin eficacia y sin gana de gustarle o de sentirle. Porque todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación que aquí se da. 5. Y aunque más escrúpulos se vengan de que pierde tiempo y que sería bueno hacer otra cosa, pues en la oración no puede hacer ni pensar nada, sufrase y estése sosegado. Como que no va allí más que a estarse a su placer y anchura de espíritu, porque si de suyo quiere algo obrar con las potencias interiores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella. Bien así como si algún pintor estuviera pintando o alcoholando un rostro. Que si el rostro se menease en querer hacer algo, no dejaría hacer nada al pintor, y deturbaría lo que estaba haciendo. Y así, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio interior, cualquiera operación o afición o advertencia que ella quiera entonces tener, la distraerá y desquietará y hará sentir la sequedad y vacío del sentido, porque cuanto más pretendiere tener algún arrimo de afecto y noticia, tanto más sentirá la falta, de la cual no puede ya ser suplida por aquella vía. 6. De donde a esta tal alma le conviene no hacer aquí caso que se le pierdan
Las operaciones de las potencias, antes ha de gustar que se le pierdan presto porque no estorbando la operación de la contemplación infusa que va Dios dando con más abundancia pacífica la reciba. Y de lugar a que arda y se encienda en el espíritu el amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al alma. Porque contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si la dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor, según ella da a entender en el verso siguiente, es a saber, con ansias en amores inflamada.